Con su permiso, diputado presidente, le suplico integre mi iniciativa al día de debates. Me dijo que me quería y yo le creí. Cuando quedé embarazada me enfrenté a la realidad. Estaba sola con mi hijo, sola con la responsabilidad. Estaba aterrada, pero acepté lo que venía. Traté de hacerle ver que un hijo es una responsabilidad compartida, que necesitaba de los dos para desarrollarse y ser feliz, y que además no era justo que lo hiciera yo sola. Cuando nació Daniel, busqué la manera legal de hacer que su padre se responsabilizara, de que lo reconociera como su hijo, pero me encontré con que las leyes en nuestro país no garantizan que un niño nacido fuera del matrimonio pueda llevar los apellidos de ambos padres y que por consiguiente ambos se encarguen de su educación y desarrollo. El que Daniel fuera reconocido por su padre dependía solo de la voluntad paterna, es decir, si el padre niega su progenitura, no existe la manera de obligarlo a demostrarlo. Encontrar que no hay ningún procedimiento jurídico que defienda su derecho a la certeza de su identidad y a llevar el apellido de su padre, cuando éste no tiene la voluntad de reconocerlo, me llenó de tristeza. Pensé que era injusto. La irresponsabilidad de su padre no solamente le niega a Daniel los derechos que le confiere la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de tener los apellidos de ambos padres y las obligaciones jurídicas derivadas de la filiación, como la satisfacción de sus necesidades de comida, habitación, vestido, recreación y asistencia en caso de enfermedad, sino que también vulnera los míos consignados en la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo puedo acceder a una vida libre de violencia cuando se ejerce violencia económica en mi contra? Del mismo modo, la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres es letra muerta para mí cuando no puedo accesar al tiempo necesario para mi desarrollo personal. La igualdad de oportunidades se ha vuelto una meta difícil cuando recae solo en mí el peso de la responsabilidad paterna y no puedo aspirar a prepararme mejor para dar una vida mejor a mi familia. ¿Cómo puedo ser igual a un hombre, tener una educación que me empodere y aspirar a tener un trabajo digno cuando el abuso que significa la irresponsabilidad paterna fomenta de manera cruel la desigualdad? ¿Cómo puedo aspirar a ser igual a un hombre si la ley le da más valor a la palabra de un hombre que a una mujer? Para decirlo rápido, la situación en la que nos encontramos, mi hijo y yo, vulnera tanto mis derechos como los de él. La falta de una construcción conjunta de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y niños y adolescentes se observa de manera clara con nuestro caso. Tengo la suerte de tener trabajo. Si vender joyería en las oficinas públicas se puede considerar un trabajo, pero llevo comida a mi hijo. El padre de mi hijo se queja de su mala situación económica, pero yo me pregunto, ¿qué haría él si regresara a su casa todos los días y al abrir la puerta se encontrara con un niño con hambre? Cuando salgo a trabajar por las mañanas, paso a dejar a Daniel a la escuela. Es mi madre la que lo recoge cuando sale, pero no es sino hasta la noche, cuando regreso a mi casa, que lo vuelvo a ver. Mi hijo no solo sufre la ausencia de su padre, sino la de su madre también. La jornada de trabajo que tengo que enfrentar al no contar con el apoyo económico de su padre hace que Daniel tampoco tenga madre. Me ha preguntado muchas veces quién es su padre y yo temo que la falta de estímulos suficientes que le ocasiona no contar con la figura paterna y el experimentar tan dolorosamente su abandono signifique para él una pérdida en el potencial de su desarrollo. Es decir, no se trata solamente de alimentos, sino de una situación de exclusión social que lo conduzca al empobrecimiento evolutivo. El procedimiento vigente para lograr la filiación de un menor nacido fuera del matrimonio con el apellido de su padre es atentatorio contra mis derechos humanos, pues al depender solo de la voluntad paterna, me discrimina como mujer, me hace parecer como la única responsable de la existencia del menor, me condena a llevar sola la responsabilidad familiar, atenta contra mi salud física y mental y limita mis posibilidades de crecimiento personal. Atenta también contra los derechos de mi hijo al condenarlo, desde que me supe embarazada, a la desnutrición, así como a la ignorancia y a la exclusión social, haciéndole difícil una vida sana y un desarrollo óptimo. A veces me pregunto en la soledad de mis noches, ¿no existe la justicia para Daniel y para mí? ¿Por qué tengo que afrontar yo sola los actos que fueron de dos? ¿Por qué sale tan caro el amor a las mujeres?
¿Por qué tiene mi hijo que sufrir las consecuencias? Aspiro a que las leyes en mi país protejan a los niños nacidos fuera del matrimonio y a sus madres, reconocer el gran número de familias monoparentales y su problemática, así como adecuar esta realidad a la legislación y a las políticas públicas, será un gran paso para el desarrollo social en México. Quiero un instrumento jurídico que determine de manera específica cómo hago efectivos mis derechos y los de mi hijo, y no solamente leyes enunciativas, indispensables como primer paso, pero insuficientes para hacerlos exigibles y justiciables. Deseo una ley que antes que nada entienda que es el interés de los niños como el mío lo primordial, y que el desarrollo integral de ellos debe defenderse con todas las armas e instrumentos que sean posibles y que nadie descanse hasta que puedan hacerse realidad todos sus derechos. Necesito una ley que refleje mi urgente necesidad de apoyo, mi frustración ante la lentitud de la justicia y mi derecho a desarrollar una vida plena. Exijo una ley que haga posible que mi hijo sea reconocido por su padre sin que medie necesariamente su voluntad y que haga que participe conmigo en la responsabilidad de darle de comer, de vestirlo, de darle un techo, de que se divierta y de curarlo cuando se enferme. Yo sé que esto es posible, lo sé, porque sé que todos queremos construir un país donde sus mujeres y sus niños, junto con sus hombres, construyen el futuro grande y próspero que todos anhelamos. Lo sé porque amo a México tanto como lo aman ustedes. Es cuanto, diputado presidente.